Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir con Fénix, vamos a ir con Boreas y nos vamos a elegir Blacksmith. Qué feo spawn. No pasa nada. Marco donde 0-0. Y ahora mismo lo que necesito es ir buscando un lingotito de hierro. Lootearía eso, pero no quiero probar a comerme flechazos con tan poca vida. Así que voy a lootear otro lado. Por lo pronto, pepitas de hierro, pepitas de oro. Les quiero ir explicando lo que viene siendo mis selecciones de origen. Fénix es lo que me está permitiendo dashear y volar con eso. ¡Ay, un esqueleto! Una estructura con 4 bloques de hierro. Me distraje. Dormandai. Qué bueno. Qué bueno, qué lindo me haya parecido. Como explicaba con los orígenes, voy a ir con... Tengo un poquito de daño de fuego, aplico daño de fuego. Tengo un dash que es impresionante. La bendición que elegí me otorga más 9 de daño frío, pero además actualmente me está otorgando más 25 de daño frío. Ya existe el reporte del bug, así que nadie que chicos, nos nerfea a todos. Bueno, y dado que no he encontrado un lingote de hierro o no he podido construir un lingote de hierro con las 9 pepitas, debo de conseguirlo a mano de otra forma. Así que por ahora necesito esta madera que me viene bastante bien. Y voy a hacer una pequeña base, literalmente voy a hacer mi base. Y con eso voy a conseguir un lingote de hierro. Qué lindo mod que es Mine Colonies, pero no le voy a progresar. Así que este es bastante buen lugar para hacer mi pequeña base, ya que está bastante plano. Entonces ahora estoy crafteando los cofres necesarios para crear el ítem, mi suplemento campamento. Una vez colocado, voy a proceder a, bueno, lootear el lingote de hierro que necesito con tanto furor. Así que sí, chicos, si quieren hierro, por 5 cofres tienen hierro. Luego de haber reclamado todas las misiones, me elijo los puntos de niveles y empiezo a hacer mi skill tree rápidamente para conseguir mi tercer hueco de anillo para mi anillo de las 7 maldiciones. Ahora sí, señores, comenzó las 7 maldiciones. Así que ahora voy a estar organizando inventario y seguiré explicando sobre la marcha, sobre qué hace las 7, el anillito que me puse. Me voy a craftear el libro de hechizos, que va a ser mi buen compañero. Así que el anillo de las 7 maldiciones lo que hace es que recibo el doble de daño a todas las fuentes. Voy a crear aquí los hechizos rápidamente. No puedo apagarme si estoy prendido fuego a no ser que toque agua. El daño que realizo está reducido a la mitad. Todos los mobs neutrales son hostiles ahora, por ejemplo los Enderman, los Golems, los Piglins. Todos me van a pegar, no importa qué haga, me van a pegar. Pero consigo unos pequeños bufos. Más uno de fortuna, más uno de looting. Puedo craftearme objetos únicos. Podrán ver que ahora estoy looteando un campamento que estaba cerca de mi base, la nieve. Generalmente tienen buen loot, pero a veces no. Pero bueno, ¿qué le voy a decir? Ahora me estoy dirigiendo a una torre del Irons and Spellbooks, que es parte de otro mod de magia, distinto al librito que me hice al inicio.
Entonces, bueno, voy a lootear aquí un poquito. Esto no sé si me gusta. Podría hacerme el vivo y lootearle al boludo. Y ahora voy a proceder hacia abajo. No tengo idea de qué ocurrió. Sé que a mi vida le pasó algo raro, pero no me importa. Me voy a llevar estas trapdoors, estas trampillas de madera, porque las voy a necesitar después para el sistema de almacenamiento. Y más unas antorchas porque no veo. Y necesito tapar esto rápido para que no se enoje el, el pirómano que está dentro de la torre. Así que ahora voy a lootear este cofre, está oculto. El Blaze, bien, no me tengo que matar en el end. Y tapo esto para que tampoco me vaya a venir a buscar el pirómano. Me llevo esta mesita y... ¿Qué hace eso ahí? Eso no importa. Muerto. Bien. Listos. Beta, papel. Ah, el Alex Cuevas. No hay nada, ¿no? ¿Qué es esto destruido? El stand no estaría mal, pero paso. De hecho, me puedo craftear. Bien, terminado de lootear. Es hora de volver a casa. Así que me voy a dirigir a mi base a guardar cosas. Es el bunker. Mientras organizaba y preparaba las cosas de mi base, pensé en gastar las monedas que se me concedieron porque completé una pequeña misión, así que me voy a comprar un amuleto que me da más 20 de vida y una pequeña corona que me da más 6 de, más 6 de defensa.
hecha la compra, voy a explorar un poquito. No, es de calabazas. Tira. ¿Está colgando? Sí que no. Es el jamón del infinito. Me viene bastante bien, ya que así no tengo que depender de otras comidas y solamente puedo usar la reliquia. Y ahora van a ver que estoy masacrando zombies, esqueletos y creepers pensando de que tenía ya hecha la misión y resulta que no, he hecho un genocidio de monstruos innecesarios. Bueno, el Enderman ese sí lo requiero para tener perlas de Ender para más adelante. Y bueno, van a verme a mí masacrando zombies y esqueletos por todo lo que hay hasta el momento que me dé cuenta de que no tenía la misión hecha porque no hice la armadura de aventurero. No, es verdad. Estoy matando al pedo. Sale el resto, no. Es una casa de bruja. La bruja me pone el resto. No entiendo por qué escucho eso. Y del golem. Eso fue el golem, sí. No lo sé, no tengo ganas de investigarlo. Sientes una presencia cerca de maldad.
Una vez crafteado el compás del explorador, el Explorer Compass, voy a decir a buscar un Small Blimp que se ve como un Zeppelin, así puedo tener los recursos necesarios para poder crear un sistema y acceder a él y a todos mis barriles y cofres que vaya a poner en mi sistema de almacenamiento, claramente. Y para no estar, para que no sea tan aburrido el gameplay y sea monótono, ahora mismo estoy acomodando la casa y demás, pero voy a estar explicando algunos pares de cosas. Pero no vamos a ser tontos. Editar esto no es muy fácil, que digamos, estoy haciendo múltiples cosas a la vez, no estoy dándole a, a full lo que vendría siendo todo el proyecto que tenía ganas de hacer. Ahora mismo completé la misión de El Pecho de Aventurero, entonces ahora sí puedo hacer un genocidio de creepers y zombies y esqueletos para seguir progresando la misión. Voy a aplastar 2 gemas y tengo ahí polvo de gema. Van a ver que muchas veces hay silencio y el gameplay se vuelve un poco aburrido. En este momento sigo buscando cosas para acomodar mejor mi base y tener cosas a mano, por ejemplo una fuente de agua infinita. Me toma bastante tiempo, realmente he pensado que esto no iba a ser tan difícil, pero al final no, porque eh, uno simplemente no puede arrastrar tantas horas de juego y video en así nomás sin editar ni cortar partes innecesarias, como por ejemplo las que estoy haciendo ahora. Antes de ir al Zeppelin estoy buscando arena para así obtener vidrio y fundirlo. Es el primer video que edito y grabo como si fuese un youtuber de alta gama. Pero bueno, eh, y también estuve pensando, porque claramente quiero que el público sea hispanohablante y anglosajón. Eh, Mientras viajaba al Zeppelin me encontré con un barquito, así que seguí viajando. Y ahora mismo encontré un punto interesante donde ahora tengo 2 Waystones, 2 TPs. Entonces, bueno, voy a lootear. Mechanical Nest. ¿Qué es? No tengo la menor idea de cómo no he muerto. No pasa nada, si seguimos vivos, seguimos vivos. Y claro, intento que no esté tan aburrido porque he hablado un poco, sí, a veces por encima de todo lo que he grabado, pero como me he alejado bastante del micrófono, no se escucha muy claro o es medio irrelevante. No tengo las mejores reacciones del mundo tampoco, ni cómo comentar el gameplay seguido. Simplemente estoy maquinando todo en mi cabeza y simplemente no hablo. Entonces, bueno, supongo que intentaría hablar sobre la marcha, sobre las cosas que hago y el por qué. Digo, todavía me sigo dirigiendo. Esto tiene overkill, tiene overkill, chao. ¿Cuánto hora tiene? 138.
Me salió un accesorio importante, que es una mochilita. Parece una mochilita, pero va en un espacio de bolsillo. Y es para que los cofres que yo abra contengan más loot todavía. En el sentido de que si abro un cofre que contiene 2 de hierro, con este tipo de accesorios puedo que ese cofre contenga bastante más hierro. En vez de 2 podría tener 23. En este modpack es bastante roto lootear. Solamente de ir a lo loco corriendo y volando a cofres te haces. Progresas bastante bien. Esta estructura es nueva. He hecho partidas anteriores de Cisco Dragonfly. Y he de decir que todas estas estructuras, que muchas de las estructuras que veo no las conozco. Supongo que son del mod de Monstruos Legendarios. Eso es un templo de tierra. Y bueno, simplemente ahora estoy looteando y volando por ahí todo lo que veo. Mientras todavía me sigo dirigiendo al Zeppelin. Eso es un nido de dragón que observé y claramente quiero evitar a toda costa un encuentro con un dragón porque va a ser horripilante. Sería el fin de mi partida, entonces bueno, rápidamente gracias a mis reflejos empecé a volar en vertical hacia arriba. Ven que hice unos cuantos bloques hacia arriba, volando en vertical, solamente con el origen. Entonces, bueno, no puede el dragón perseguirme. Aquí me estoy dando cuenta de que no está el Zeppelin. No existe. Y odio cuando pasa esto porque el recurso principal que preciso son los comparadores de redstone, cuarzo y demás, no están. Entonces queda una escalera infinita y el Zeppelin, que es como la fotito que vieron por microsegundos, no existe. Entonces bueno, pero no ha sido en vano, he recolectado varios Waystone y looteado algunas cuantas cosas de más. Voy a lootear claramente todo lo que yo vea porque esto es mi estilo de juego, que honestamente es un lootear y correr porque ya que tengo el anillo de las 7 maldiciones soy bastante débil en relación de que no aguanto muchos golpes y demás. Voy a agarrar todo lo que convenga. También voy a jugar mucho con los aldeanos, o sea que puedo tener bastante tiempo invertido en aldeanos y claramente no quiero mostrar. Seguramente muestre los ciclados de trades y trades principales que hago, que el gameplay no esté tan aburrido. Simplemente intentaré poner mi voz y hablar por encima. Eh, No sé si con inglés deba de hablar en inglés y hacer además otra pista de audio, pero eso va a ser inmortal ya que no son 36 minutos de solamente hablando, ¿saben? Entonces, uy, le pegué el micrófono. Entonces, seguramente añada subtítulos en inglés, no sé si en YouTube o si los añada en el video en sí. Si los hago en el video en sí, eh, voy a buscar. Esto no me gusta. Estoy muy cerca de ese nido, no me gusta. Un hilo de tierra. Voy a buscar que sea una fuente linda y no sé, seguramente haciéndolo con YouTube los subtítulos en inglés me salga más rápido y no laborioso. No quiere decir que no quiera que el video tenga subtítulos en inglés ahí, o sea, claramente lo quisiera, pero imagínense que estos son 36 minutos de video y me quedan muchas horas más, señores. Digo, seguramente pueda cortar 2 horas en total, porque ahora mismo he llegado a los pequeños spoilers, 58 días, pero no he avanzado más porque
Tuve que cambiar el monitor por la garantía, entonces no he tenido las ganas de jugar, de seguir jugando después de eso. Así que está. Y ahora mismo me estoy enfocando en editar el video. Ahora mismo, actualmente, 24 de noviembre, estoy editando todavía. Estoy haciendo la portada de video. Y bueno, eh, he encontrado y localizo esta dungeon en el mapa. Entonces, claramente voy a probar ir a la dungeon. Voy a tener que abrir un hueco. Voy a hacer un vertical de arriba para abajo que conecte el cielo con lo que viene siendo la entrada de la dungeon. Así que se van a ir un por dos y les voy a dejar esto. Espero que haya sido gratificante y nos estamos acercando al final del capítulo uno, señores. Aquí voy a poner mi TP de la dungeon y después tendré que volver volando a casa. Estas dungeons son muy buena fuente de cosas. Insano. Básicamente encontré un ítem bastante bueno y de hecho es bastante raro de obtener el objeto. Arcane Scroll. Señores, hasta aquí llega el capítulo 1. Adiós.